Hello there, this is Salas here. Me han preguntado mucho últimamente sobre si tenemos que traducir palabras al momento de estar aprendiendo un idioma, específicamente inglés. Me han preguntado mucho sobre el inglés. ¿Tengo que traducir las palabras que estoy viendo en Netflix o algo así, o en Duolingo o lo que sea? O sea, cuando estoy aprendiendo inglés, ¿tengo que traducir todo lo que estoy aprendiendo al principio? ¿Tengo que traducir a lo mejor en un punto intermedio y demás? Y la respuesta para eso es sí. Y no. Vamos a ver sobre esto. Ok, ¿cuándo sí tenemos que traducir las palabras tal cual? A ver, vámonos a poner en contexto. Cuando estás empezando un idioma, claramente no sabes nada del idioma. Es decir, no tiene sentido que yo te diga, sí, no traduzcas nada, ni siquiera la palabra hello, porque pues de alguna manera la vas a traducir en tu cabeza, ¿no? O sea, hello significa hola, fin. Esto todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo hace, no pasa nada. Más bien creo que se refieren al momento de estar utilizando ya el input comprensible. Y sí, me tardé pocos segundos en decir input comprensible en este video. Todo el mundo se puede burlar de eso, que siempre hablo del input y siempre digo el input. Pero además, el input es mi bebé, nunca dejaré de decirlo, nunca dejaré de hablar de él. Así que pueden dejar de quejarse ahora o de burlarse de mí. Recibo todo el bullying con mucho cariño, afecto. Muchísimas gracias. Sí, el input comprensible, me encanta el input comprensible. Arriba el input comprensible, sí. Input comprensible. Me salí un poco del tema. Just a little bit. A ver, puedes traducir si quieres, no hay problema. Al principio creo que es muy válido porque es la manera en la que vas como adquiriendo las palabritas. Por ejemplo, hello, goodbye, hi, thank you. Esas palabras obviamente tienes que, pues, en algún momento tenerlas en español, claro. Al principio me parece de lo más... normal, me parece una buena idea, pero sí va a llegar un momento en el que esta costumbre, digamos, se va a tornar en tu contra. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, en español digo I am a teacher, en español, si yo digo esto en inglés, I am a teacher, si yo lo traduzco al español, pues es yo soy un maestro. Queda perfecto, ¿no? Es básicamente una gota de agua. O sea, las palabras son en el mismo orden y significa... o sea que a teacher es un maestro y demás. Pero entonces, cuando pasa esto, va a llegar un punto en el que te vas a dar cuenta que a no significa un. También puede significar una. Y entonces te vas a empezar a confundir porque estás pensando demasiado en términos de traducción. Ahora dirás tú, bueno, es que ¿cómo me voy a confundir con un o una? Es muy fácil, simplemente responde al género, ¿no? Y en inglés no tiene género, el español sí, fin. Sí, pero ¿qué tal con algo un poquito más complicado, no? Ya he dado este ejemplo con anterioridad, pero tiene sentido volverlo a mencionar. Y este ejemplo es el de el verbo take off, ¿no? Si tú dices take off y has estado traduciendo todo este tiempo y no conoces muy bien lo que es un phrasal verb, te vas a sacar mucho de onda, como decimos en México, cuando te enteres que take off, ya ven que la palabra es take y off, que take es tomar y off es apagar o apagado. No te vas a dar cuenta que take off significa quitar. Por ejemplo, take off your clothes, ¿no? Quitarse la ropa, por ejemplo. O también podría ser the plane takes off, el avión despega. Take off puede significar quitarse o despegar. Y es aquí donde empieza uno a darse topes en la cabeza porque dice, ¿por qué no sé inglés? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? Te cuesta tanto trabajo porque sigues traduciendo ya siendo arriba de nivel A2. Y eso creo que responde a la pregunta de muchos. ¿Tienes que traducir todas las palabras que estás viendo cuando ya llegas a cierto nivel? En mi opinión, no. ¿Qué nivel es este? Es un poco arbitrario de mi parte decirte en qué nivel, pero yo siento que cuando eres un nivel A1 es muy respetable que traduzcas casi todo lo que estás viendo porque estás recibiendo, es como pues, input comprensible, ¿verdad? Donde estás recibiendo palabras en inglés y las pones en español en tu cabeza para pues comprenderlas tal cual. Eso es válido, pero sí va a llegar un punto en el que tienes que dejar de hacer esto. Y esto me lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Cómo dejo de traducir en mi mente? ¿Cómo dejo de hacer esto entonces, Mr. Salas? Y pues para eso te digo que esto se hace de manera un poquito más natural mediante el input. ¿Por qué? Porque al momento de estar utilizando el input comprensible, de estar viendo estas palabras, recibiendo estas ideas, o sea, realmente... ¿cuánto de esto vas a retener en tu cabeza en español? La mayoría de las veces lo estás más bien comprendiendo en inglés. Recuerda que ese es nuestro punto principal. La idea del input comprensible no es que aprendas nuevo vocabulario en español.
No, es que entiendas lo que está pasando en el idioma directamente mediante el contexto para que adquieras la palabra. ¿Cuál es la diferencia? Recuerden, la palabra, si aprendes una palabra en inglés, quiere decir que normalmente la vas a aprender como se dice en español. Si la adquieres, la entiendes en contexto, sabes a qué se refiere, pero no podrías realmente explicarla o traducirla al español. A mí me pasa muchísimo con idiomas que aprendo que no son el inglés, por ejemplo. El inglés lo he estudiado de arriba hacia abajo, me sé muchas reglas gramaticales, sé mucho vocabulario, por lo tanto normalmente puedo explicar o puedo discernir lo que significa una palabra y la raíz y todo. Sí. Eso es porque soy un experto en inglés tal cual. Pero, por ejemplo, en alemán, jamás. O sea, realmente no soy un experto en alemán, simplemente he aprendido alemán. Entonces, cuando estoy viendo una palabra y no tengo el trasfondo como el que tengo en inglés, como de profesor de inglés tal cual, se torna algo bastante complicado. Y cuando digo que se torna complicado, me refiero a que intento traducirlo y no puedo, porque adquirí la palabra. O sea, al día de hoy tengo que estudiar los casos, a pesar de usarlos bien. La mayoría de las veces tengo que estudiar los casos de alemán porque muchas veces se me olvidan a pesar de que los uso bien. Eso es una de las cosas malas, para mí son buenas, pero muchas personas las ven como malo, del input comprensible, ¿no? Que no aprendes gramática, la adquieres de manera intuitiva, así como el español. Así como si yo le pregunto a alguien en español que me explique el verbo subjuntivo, siendo ellos nativos del español, normalmente no podrían hacerlo. Y quien sí puede hacerlo es que lo ha estudiado a posteriori, ¿verdad? No lo estudió cuando era un niño. Qué difícil es hablar el español. Ese es el punto de adquirir el idioma tal cual. Ahora, otra pregunta que me hacen mucho respecto a traducir palabras o no, dejarlas en la cabeza o no, es justamente esta idea de, a ver, entonces, si yo estoy utilizando el input comprensible y estoy viendo Netflix, audio en inglés, subtítulos en inglés, ¿a qué hora tengo que pausar? O sea, más bien es como que tengo que pausar la serie y checar si la palabra, si tengo que comprender toda la oración, porque nada más entendí 6 palabras de las 10 que aparecen en la oración. O sea, tengo que realmente entender todo, tengo que comprender todas las palabras y pausar y demás. Y yo digo que depende mucho de la persona. Esta pregunta me la hacen muchísimo. Si eres una persona muy dedicada, que está estudiando, que sabe que está estudiando y le gusta la idea de estar estudiando mediante el input comprensible con Netflix y demás, y quieres aprender nuevas palabras de esa manera, me parece totalmente válido porque al final lo vas a disfrutar. Entonces, si tú vas a disfrutar estar pausando cada 2-3 segundos para ver los diálogos y escribir la palabra y ver más, bien, está bien. Pero sinceramente, así no es como funciona el input comprensible. Te va a servir, claro, porque es mejor que no hacer nada, pero no digo que sea útil, sinceramente, a comparación de cómo funciona el input comprensible de manera natural. ¿Y cómo es esto? El input comprensible funciona pues de la manera en la que estás viendo algo en inglés y lo estás comprendiendo en inglés y lo vas a pues discernir todo totalmente en inglés. ¿Cómo sucede esto? Pues es porque el input, recuerda que tiene que ser comprensible. O sea, tienes que, de 10 palabras que aparecen en la oración, en lo que dijo el personaje, tienes que haber entendido unas 4 o 5 para que esas 4 o 5 te den la pista de lo que significan las otras 5. It's timey-wimey thing. Timey what? Timey-wimey? Ahora, ¿qué pasa si ya pasaron, no sé, ya pasó la oración y no la entendiste? ¿No sirvió el input comprensible? No. Si una pregunta una palabra, es realmente importante, va a volver a aparecer. Así te lo digo nada más. Si una palabra es realmente importante para la historia, para que se entienda o demás, va a volver a aparecer. Eso creo que nadie me lo termina de creer o entender. Es decir, si no entendiste la palabra, por ejemplo, digamos que estás viendo un documental sobre armado de automóviles y aparece la palabra troquel, ¿no? En español. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un troquel? Tal cual. A lo mejor no muchos, ¿no? A lo mejor quien no esté especializado en el sector automotriz no sabría qué rayos es un troquel. ¿Y cuándo va a ser la última vez que vas a utilizar esa palabra troquel en tu vida? Eso es mi punto. Realmente una palabra importante para poder hablar el idioma de primera instancia va a volver a aparecer sí o sí. O sea, la palabra, por ejemplo, no sé, en inglés, good, thanks, of course. Esas palabras van a volver a aparecer 1000 veces y las vas a entender eventualmente. Y luego vas a ver otras palabras que son menos comunes, pero también muy útiles. Por ejemplo, by all means, o definitely, o no sé, right on. No sé, empiezas a ver más palabras que dices, ok, esta veo que ya la empezaron a usar más y así. Y muchas veces te vas a dar cuenta de lo que significa una palabra
mediante el uso. O sea, si tu intención es aprender más vocabulario porque te gusta la idea de aprender más vocabulario, pues adelante, que soy yo para detener ese ímpetu que tienes para aprenderlo, no hay problema. Pero con el input comprensible realmente lo que tenemos es que queremos adquirir las palabras más comunes, ¿verdad? Del idioma mediante palabras que ya aprendimos. Es por eso que yo recomiendo empezar con Asímil, con Duolingo, con algo así como muy básico para saber las palabras tal cual y de ahí posteriormente, pues ya irte tal cual a... Mira esto. Vaya. Ay, perdón Jorge, se me fue la inspiración. Para irte tal cual a utilizar el idioma y poder comprenderlo de una manera más natural. Ese es todo el punto del input. No crear vocabulario. El vocabulario lo creas de manera inductiva, es decir, sin que te des cuenta. Esto no quiere decir que el input comprensible corresponda a no hacer nada y ya. O sea, realmente no. Es un esfuerzo consciente de que vas a aprender de manera inconsciente. Espero que se entienda con esta pequeña frase. Ahora, otra pregunta muy relacionada a esto es, bueno, ¿y cuándo le puedo quitar los subtítulos a mis series? Sinceramente, yo no se los quitaría. Yo nunca se los quitaría hasta que tuviera un nivel muy avanzado. A la fecha de hoy, sinceramente, y a lo mejor es porque soy un cerdo y me gusta comer cada vez que veo la televisión, pero cuando estoy comiendo palomitas y estoy viendo algo en inglés, o en alemán, o en lo que sea, yo pongo el audio en inglés, por ejemplo. Y en inglés, pues ya lo sé bastante bien, ¿no? O sea, yo pongo el audio en inglés y le pongo los subtítulos en inglés. Porque como estoy comiendo, como que hace mucho ruido y pues no escucho bien. Eso es un ejemplo. Si lo estás haciendo en silencio, muy así, vaya, aún viéndolo de manera más enfocada, aún así yo no quitaré los subtítulos porque es un apoyo más. Es la idea de pues poder leer y escuchar al mismo tiempo. Y tú dirás, oye, pero es que Mr. Salas, me pasa que estoy viendo una serie, utilizo los subtítulos y cuando se los quito ya no entiendo nada. Eso es completamente normal. La gente que me dice esto tiene menos de 8 meses haciendo el input. Fin. O sea, la gente que dice este tipo de cosas tiene poquitísimo tiempo utilizando el input y creen que a los 6 meses ya van a poder quitar los subtítulos y entender todo así bien. No. Toma su tiempo. Toma su tiempo. Y también, obviamente, no es lo mismo ver series que hablar con una persona. Si quieres mejorar, y esto va para todos, si quieres mejorar la escucha en conversación con una persona, tienes que conversar con personas. Claro. No vas a mejorar el hablar con otra persona no hablando. Eso no tiene sentido. El input te va a ayudar a adquirir el idioma, poderlo comprender, y eso va a ser una gran herramienta cuando te lances a hablar tú con alguien más. Pero recuerda que para hablar con alguien más, preferiblemente que sea un nativo. No digo que los maestros mexicanos o de Latinoamérica no puedan ser maestros, no, pues yo soy un profesor, ¿verdad? Sino que para adquirir el idioma es mejor hablar con alguien que tenga un muy buen acento o pronunciación. O si no, con un nativo. Porque si tienes un maestro que te pone a hablar con otros alumnos así, eso te va a crear problemas porque el otro alumno también está cometiendo errores de pronunciación y tú también. Entonces como que a menos que esté el profesor ahí corrigiendo constantemente, no va a ser posible mejorar de esa manera. Es por eso que yo recomiendo mejorar con un profesor nativo o algo así, ¿sí me entienden? Entonces, espero que con esto haya quedado claro lo de traducir palabras. Tengo que entender la palabra, tengo que quitar los subtítulos o no los subtítulos, o cómo le hago cómo dejo de traducir en mi cabeza. Espero que con eso se haya quedado muy en claro y pues que les sirva. Díganme en sus comentarios qué les parece esto. ¿Ustedes hacen eso? O sea, quitan los subtítulos, ¿cuándo los han quitado? ¿Piensan quitárselos eventualmente? ¿Los quitan para retarse? ¿O cómo hacen para obtener vocabulario? O a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Estoy haciendo exactamente como tú y no me está sirviendo, o sí me está sirviendo. Quisiera saber todas estas cosas que pasan con el input comprensible y pues esto de poner o no subtítulos, quitar o no el vocabulario, aprender de esta manera. Quiero saber sus ideas porque pues yo nada más expongo lo que me sirve a mí, ¿no? Y mis ideas y pues lo que a mí me funciona, pero quizá para ustedes es totalmente distinto. Por favor, háganmelo saber. Me encantaría saber sus comentarios y también sugerencias. Muchísimas gracias, chicos. Saludos a todos nuestros alumnos autodidactas y futuros políglotas. Class dismissed.